el primer contacto de estos pacientes nunca es con un médico especialista en psiquiatría, es con un médico general, puede ser con un psicólogo, puede ser incluso a veces en consultas de seguimiento ambulatorio de equipos de atención primaria, en donde todos debemos tener muy claro cuando el paciente puede seguir siendo manejado netamente pues con ese apoyo psicológico o cuando el paciente necesita el apoyo farmacológico para poder navegar o sortear el episodio psiquiátrico que está ocurriendo en ese momento. Entonces, un poco el día de hoy es ver cuáles son esos criterios absolutos de que el paciente necesita un apoyo farmacológico y qué nos dicen las guías de ese manejo complementario, porque vamos a ver más adelante que son terapias complementarias. Muchas veces no es solo el tratamiento farmacológico, a pesar de que el paciente esté en tratamiento farmacológico, se puede beneficiar de terapia coadyuvante con un tratamiento psicológico bien estructurado. Mi nombre, José David Sanabria Vanegas, soy de Colombia, soy médico especialista en farmacología clínica y oncología y trabajo también como docente universitario en dos instituciones académicas aquí en el país. Bueno, cuando hablamos de episodios psiquiátricos, pues el tema es muy amplio, ¿cierto? Entonces, podríamos estar acá todo el día completo si quisiéramos abordar la depresión, el tratamiento antipsicótico y los trastornos de personalidad. Para fines prácticos y académicos de esta masterclass, centraremos el análisis multidisciplinario y farmacológico en torno a la depresión. ¿Por qué en torno a la depresión? Porque de los trastornos psiquiátricos, pues digamos que la depresión es la más prevalente en múltiples publicaciones a nivel global, incluso a nivel Latinoamérica, pues los trastornos depresivos tienen una alta prevalencia. A nivel global son la 13ª causa de morbilidad en el mundo. El riesgo de que cualquiera de nosotros pueda desarrollar depresión durante la vida es alrededor del 12%, que es bien alto, e incluso el riesgo por año de que cualquiera de nosotros pueda desarrollar un episodio depresivo es de hasta el 5%, que es un riesgo pues bien alto para una patología psiquiátrica. En Estados Unidos es la segunda causa de morbilidad y algo muy importante es que la depresión no es un episodio único, es un episodio recurrente e incluso pacientes que logran la remisión completa de los síntomas tienen un riesgo de hasta el 40% de hacer una recurrencia de un episodio depresivo. Entonces, por esto y por otras causas o por otras razones o premisas, la idea es poder revisar ese apoyo farmacológico a los pacientes que cursan con un episodio depresivo. Y ahí viene la definición. ¿Qué es un episodio depresivo mayor? Pues un paciente con un episodio depresivo mayor, pues básicamente es un paciente que al menos durante 2 semanas consecutivas presenta 5 o más de los siguientes síntomas. Entonces siempre tenemos que evaluar pues que el ánimo depresivo, la anedonia, el insomnio, la hiperinsomnia, cambios en el apetito o peso, letargo psicomotor o agitación, baja energía, pobre concentración, pensamientos de menosprecio o culpa y o pensamientos recurrentes sobre muerte o suicidio. Son como los síntomas de la clasificación. Si el paciente presenta 5 más de los siguientes síntomas por 2 semanas consecutivas, está ante un episodio depresivo mayor. Algo importante que nos menciona la guía es que uno de los síntomas debe ser ánimo depresivo o anedonia. Eso es súper claro. O sea, siempre que tengamos un episodio, un paciente con un ánimo depresivo, no quiere decir que ese paciente tenga un episodio depresivo mayor. Pueden ser también reacciones de ajuste frente a una situación laboral o familiar que esté viviendo en ese momento. Para cumplir con toda la definición de trastorno depresivo mayor, tiene que ser 2 semanas consecutivas en donde uno de los síntomas sea ánimo depresivo o anedonia y se acompañe de 4 síntomas adicionales de la lista que acabamos de mencionar.
También es importante es cómo medimos la respuesta terapéutica. Y ojo que esta respuesta terapéutica no solo aplica para cuando el paciente ya está con tratamiento farmacológico. Esta respuesta terapéutica puede ser cuando el paciente está en acompañamiento psicológico, psicoterapia de diferentes formas, que pues hay diferentes tipos de psicoterapia y cada paciente o cada perfil del paciente se ajusta a una de ellas. Cuando el paciente ya está en tratamiento, puede tener tres caminos. Uno, que tenga respuesta completa, es decir, que esos síntomas depresivos del episodio depresivo mayor mejoren en más de un 50%. El otro camino es que tenga una respuesta parcial, es decir, que esos síntomas de mejoría estén entre un 30 a un 50% versus lo inicial. Y por último, pues que el paciente tenga una respuesta incompleta, es decir, que los síntomas mejoran menos de un 30% de lo basal cuando el paciente presentó o diagnosticamos el episodio depresivo mayor. ¿Esto tiene impacto pronóstico? Sí, esto tiene impacto pronóstico, pues porque obviamente entre mejor control de los síntomas logremos, más probable es que el paciente haga una remisión. Ahorita vemos la definición de remisión y asimismo más probable que el paciente, o bueno, menos probable que el paciente haga un episodio de recurrencia a 2 años de seguimiento. Esto es súper importante porque las escalas que evalúan el seguimiento de estos pacientes son escalas que parten de lo cualitativo para dar un puntaje cuantitativo. Es decir, que las escalas idealmente deben ser aplicadas por una persona que tenga la sensibilidad, la experiencia y el dominio de la escala para poder transformar desde lo cualitativo que refiere al paciente a un número cuantitativo que nos permite hacer ese seguimiento. Y más adelante vamos a ver cómo es ese número cuantitativo, de dónde parte y cómo podemos ver la respuesta o la mejoría completa, parcial o incompleta del paciente. Bueno, ¿qué pasa más allá del tratamiento? Una cosa es la respuesta completa, parcial o incompleta y otra cosa es el objetivo del tratamiento. En el objetivo del tratamiento hay tres caminos también. Uno es que el paciente haga una recuperación, es decir, cuando hay una remisión de los síntomas por más de 8 semanas y algunos son un poco más precavidos, extienden el seguimiento hasta 24 semanas. Es decir, diagnostico un episodio depresivo el día de hoy, ¿cierto? Inicio tratamiento farmacológico, psicoterapia y terapias coadyuvantes como tai chi, yoga, ejercicio, entre otros. Cuando el paciente logre la remisión de los síntomas por 8 semanas o mínimo por 8 semanas consecutivas, es decir, 2 meses, puedo decir que el paciente tuvo una recuperación del episodio depresivo mayor. Esos tiempos son claves para definir fallo terapéutico y cuando me toca avanzar en el tratamiento. El otro punto o la otra definición importante es la recaída. La recaída es, inicio el tratamiento el día de hoy. El paciente va mejorando, pero antes de que alcance la remisión, es decir, antes de que alcance esas 8 semanas consecutivas libre de síntomas, vuelve y empeora. O sea, los síntomas regresan antes de completar la recuperación. Eso se conoce como una recaída y tiene una valoración multidisciplinaria porque hay que definir qué vamos a hacer con ese paciente o qué más le vamos a hacer a ese paciente para tratar de llevarlo a recuperación. Y el tercer término también importante para definir es la recurrencia. La recurrencia es, tengo mi paciente, inicio el tratamiento el día de hoy, pasan 8 semanas en donde el paciente ya no tiene síntomas y ahí el paciente entra en recuperación o en remisión total de los síntomas y después ocurre o los síntomas regresan después de una remisión. A eso se le llama recurrencia de la enfermedad. Obviamente, entre mejor o entre más alto logremos la remisión de los síntomas,
pues la tasa de recurrencia es menor. Por eso, el objetivo de todo paciente con un episodio depresivo mayor es tratar de que el paciente haga la remisión de los síntomas para que asimismo la recurrencia o la probabilidad de recurrencia sea mucho menor. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Que esta es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer independientemente del perfil que tengamos, ya seamos médicos, psicólogos o atención primaria o equipos de atención primaria, pues lo importante es identificar cuáles son esos pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son los pacientes que sí o sí tienen que ser manejados de forma intrainstitucional, no pueden ser manejados de manera ambulatoria. Un paciente de alto riesgo cumple con alguno o más de estos criterios. Primero, pues que haya tenido un comportamiento suicida, pues ese paciente no puede ser manejado ambulatoriamente, tiene que ser manejado intrahospitalariamente. Segundo, que puede que no haya tenido el comportamiento suicida al momento de la valoración, pero que tenga un plan suicida estructurado en el momento de la entrevista psicológica / psiquiátrica. Es un paciente que es de alto riesgo y tiene que ser manejado. Tercero, cuando el paciente tenga imposibilidad para cuidarse a sí mismo, es un paciente que vive solo, que el episodio depresivo mayor no está comiendo, no está saliendo, no está haciendo compras y vemos que no puede cuidarse a sí mismo, tiene que ser manejado intrainstitucionalmente. Cuarto, pues cuando el paciente tenga riesgo de lastimar a otros, ya sea a sus familiares, a sus compañeros del trabajo, pues es un paciente de alto riesgo que tiene que ser manejado intrahospitalariamente. Y por último, que el episodio depresivo esté asociado a un consumo de sustancias y el paciente tenga indicación de desintoxicación. También es importante tenerlo en cuenta porque ese proceso de desintoxicación claramente no puede ser de manejo ambulatorio, sino que tiene que ser de manejo intrainstitucional. Es decir, que si nosotros identificamos alguno de estos criterios durante la valoración del paciente, el paciente es de alto riesgo y no puede ser manejado de forma ambulatoria, sino que tiene que ser manejado de forma intrainstitucional. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Si el paciente cumple esos criterios, el objetivo del tratamiento va a ser el mismo que si el paciente no cumple esos criterios y puede ser manejado de forma ambulatoria. Y el objetivo del tratamiento es buscar siempre la remisión de los síntomas. Y ese siempre lo colocamos en mayúscula y en negrilla porque es el objetivo que todos deberíamos tener, ya sea que mi intervención sea psicológica, psicoterapia o farmacológica o un complemento entre ellas, el paciente siempre tiene que ser llevado a una remisión. ¿Se acuerdan la definición de remisión? 8 semanas consecutivas sin síntomas. Esa es la definición de remisión. ¿Por qué debemos llevar a pacientes a esa definición? Porque tienen mejor pronóstico a corto, mediano y largo plazo y obviamente una mejor calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. ¿De dónde viene esto? Viene de una revisión grande de casi 4.000 pacientes que fue publicada en el Journal of Psychiatry en el 2006, que demostró que los pacientes que lograban la remisión tenían una menor tasa de recaída que los que no lograban la remisión. Entonces, por eso es que todas las guías y todo lo tenemos súper claro, estos pacientes deben ser llevados siempre a remisión y ese tiene que ser mi objetivo del tratamiento. Ahora, el segundo punto, ese objetivo del tratamiento no se alcanza solo. La idea es que sea a través de un equipo multidisciplinario, médicos, psicólogos, químicos o farmacia ambulatoria, farmacia hospitalaria, que ayuden a hacer el seguimiento del paciente de una manera adecuada, porque cada uno de nosotros, desde nuestro rol, aportamos para que el paciente logre la remisión. Y esta frase siempre me ha parecido muy bonita. Nunca supe, la verdad, quién la dijo, por eso no tengo la referencia de quién la menciona, pero la frase es muy bonita y habla de lo siguiente: en nuestro trabajo
¿Nos miramos las caras unos a otros o estamos mirando en la misma dirección? Lo dejo para que lo reflexionen. En sus trabajos, en su día a día, están más pendientes de lo que hace su compañero a ver si hace las cosas bien o mal, o entre usted y su compañero están mirando la misma dirección, que es llevar a estos pacientes a remisión de los síntomas. Entonces, no es negociable. Estos pacientes siempre deben tener un manejo multidisciplinario. Y entre ese círculo de manejo multidisciplinario, el paciente tiene que estar en el centro. E incluso, pues hay dos esquemas, ¿no? Hay los que dicen que es centrado en el paciente o patient centricity, en donde el paciente está en el centro, o hay otro que es patient inclusivity, en donde el paciente no solo está en el centro, sino que hace parte del toma de decisión. Personalmente, nos vamos más por el patient inclusivity, en donde el paciente no es que todos trabajemos en pro del paciente, sino que todos trabajamos en pro del paciente, pero que el paciente también haga parte de la toma de decisiones. Porque si el paciente hace parte de la toma de decisiones, nos ayuda a mirar cuál es la mejor alternativa ajustada a la calidad de vida de ese paciente y nos permite que el paciente sea más adherente a la terapia que nosotros instauremos. Es muy importante que el paciente sea adherente, porque si el paciente no es adherente, podemos darle la mejor psicoterapia, podemos ser el mejor psicólogo clínico, podemos darle el mejor tratamiento farmacológico, no vamos a lograr el objetivo de la remisión porque el paciente no es adherente a la terapia. Este es el algoritmo base de trabajo y este nos permite ayudar a identificar cuándo de pronto el tratamiento psicológico o el acompañamiento psicológico es suficiente o cuándo definitivamente necesitamos psicofármacos o psicoterapia para tratar a los pacientes. Y el algoritmo pasa, pues parte de esta parte superior en donde define qué es un episodio depresivo mayor. También nos dice, si el episodio depresivo mayor está acompañado de estos factores de alto riesgo que fue los que vimos diapositivas pasadas, pues si el paciente lo tiene presente, pues hay que referirlo a un departamento de emergencias o a una unidad de cuidado urgente psiquiátrico porque el paciente no puede ser manejado de manera ambulatoria. Si el paciente no cumple con esos criterios, puede ser manejado de forma ambulatoria. Y ahí es cuando las escalas, pues la guía refiere mucho a la escala PHQ y según el valor cuantitativo de esa escala, clasifica al paciente leve, moderado o severo. Si el paciente tiene 5 a 9 puntos, es un episodio depresivo mayor leve y ahí tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Es el primer episodio depresivo o el paciente ha tenido más? Y dos, ¿cuánto han durado los síntomas? ¿Menos o más de 3 meses? Si es un episodio depresivo mayor, leve, sin historia anterior de episodios depresivos y con menos de 3 meses de duración, el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria con un seguimiento estricto y no necesitamos terapia farmacológica, puede ser manejado con intervenciones suplementarias, que más adelante veremos cuáles son, pero pues está todo lo que tiene que ver con el acompañamiento psicológico, que el paciente haga ejercicio, tai chi, yoga, que son cosas que han demostrado poder controlar los síntomas en estos pacientes sin necesidad de una psicoterapia estructurada y sin necesidad de tratamiento farmacológico. Ahora, si el episodio depresivo mayor es leve, pero el paciente ya ha tenido episodios depresivos previos o los síntomas han venido presentándose por más de 3 meses, este paciente sí necesita psicoterapia o tratamiento antidepresivo. Miren que la guía dice O, no dice plus, no dice más, dice O. Entonces es muy importante porque ese paciente le va a llegar a ustedes o ustedes lo van a valorar y pueden tener dos caminos. O le dan psicoterapia o le dan tratamiento farmacológico. Y ahí es cuando el paciente tiene que hacer parte de la elección. Porque si yo autoritariamente digo, no, de una vez fluoxetina, sertralina, bueno, ahorita vamos a ver los tratamientos de primera línea, puede que el paciente
no quiera medicamento, se va a tomar el medicamento 1, 2, 3 semanas juicioso y lo va a empezar a dejar. Y si lo empieza a dejar, pierde adherencia, por lo tanto el tratamiento pierde efectividad y al perder efectividad nunca vamos a lograr la remisión. Puede que ese paciente lo que quiera es psicoterapia. Pero puede ser lo contrario, puede que yo autoritariamente diga, no, usted va para psicoterapia y el paciente en verdad quiera tomar medicamento o necesite el medicamento. Ahí es cuando de pronto el paciente va a decir, no, pues va 1, 2 sesiones de psicoterapia y no vuelve a ir por allá, no alcanzamos la remisión y perdimos el objetivo terapéutico. Pues ahí es cuando yo tengo que decirle a mi paciente, mire, tenemos 2 caminos, uno es el camino de la psicoterapia estructurada que se basa en esto, esto y esto, y el otro camino es que yo le dé un antidepresivo o un medicamento en donde la efectividad es de tanto y el riesgo o el perfil de seguridad que tenemos que verlo también más adelante y que el paciente escoja cuál de las dos prefiere. Y adicionalmente, miren, el tratamiento suplementario se puede incluir. O sea, más allá de que ustedes ordenen psicoterapia estructurada o tratamiento farmacológico, ese paciente podría tener ejercicio, tai chi, yoga, que son esos tratamientos suplementarios que han demostrado un efecto positivo en esta enfermedad. Ahora, si el episodio depresivo es mayor y moderado, de entrada, pues hay que llevarlo al mismo escenario. O le doy psicoterapia o le doy tratamiento antidepresivo farmacológico y miro a ver si puedo incluir las intervenciones suplementarias en manejar a este paciente. Y por último, pues si el episodio depresivo es mayor y es severo, es decir, que en esta escala sume igual o más de 20 puntos, aquí sí la guía me dice y o más. Es decir, necesito psicoterapia más antidepresivos para lograr que el paciente llegue a remisión de la enfermedad. Y adicionalmente, las intervenciones suplementarias se pueden incluir porque pues el yoga, el tai chi y el ejercicio de forma controlada y supervisada no le van a generar riesgo al paciente y sí le van a generar un beneficio. Entonces, este algoritmo es clave porque nos permite de entrada saber cuáles son los pacientes que necesitan tratamiento farmacológico, que son episodios depresivos mayores severos, pero también nos permite ver dónde el paciente podría llegar a escoger el tratamiento farmacológico en donde son episodios depresivos mayores, moderados o leves con antecedentes o más de 3 meses de síntomas. Ahí el paciente tiene que hacer parte de la escogencia activa de si quiere psicoterapia o antidepresivo. Entonces, antidepresivos sí o no, pues la evidencia de todos están desde depresión leve, moderada o severa. Pero miren que la guía ya sabemos, depresión leve, sin antecedente y menos de 3 meses de evolución, no necesita el antidepresivo. La depresión severa, de entrada, sí necesita el antidepresivo. Donde tenemos que hacernos la pausa es la moderada, porque el paciente puede ayudar a escoger si prefiere psicoterapia estructurada o si prefiere tratamiento farmacológico. ¿Qué es importante de los antidepresivos? De los nuevos, de los de segunda generación que vamos a ver ahorita, pues que tienen una buena combinación de eficacia, tolerabilidad y acceso o disponibilidad del paciente a ellos. Y estos antidepresivos, ya sea en la severa, que es el cuadrito de más de la derecha del algoritmo, o en la moderada, se pueden utilizar en monoterapia o combinados con psicoterapia o intervenciones suplementarias. Es decir, que el paciente, por más que tenga un antidepresivo, no quiere decir que pueda ser su único tratamiento. Puede recibir al mismo tiempo psicoterapia o intervenciones suplementarias, pues para que aborden integralmente las necesidades del paciente. La otra pregunta que uno se puede hacer cuando valora este tipo de pacientes es ¿qué antidepresivo? Porque cuando uno busca antidepresivos en las publicaciones hay un montón, mínimo hay 25, por lo menos, pero de ahí para arriba pueden haber muchos más. Hay un montón de antidepresivos y nosotros tenemos que saber cuál sería el mejor antidepresivo. No solo es saber cuándo está indicado, sino que cuando esté indicado, saber
cuál sería el mejor antidepresivo para el paciente. La sugerencia siempre es antidepresivos de segunda generación. Ya vamos a ver cuáles son. Aparece como sugerencia. Las guías dicen, si hay disponibilidad, utilice antidepresivos de segunda generación de entrada porque son eficaces, son seguros y adicionalmente están disponibles en casi todos los servicios. Ahora, si usted no tiene antidepresivos de segunda generación, sino que tiene de otras generaciones, pero el paciente tiene la indicación, pues utilice lo que tenga disponible. Eso es lo importante y por eso la guía lo da como una sugerencia y no como una recomendación absoluta, pensando en que muchas de nuestras instituciones, muchas de nuestras comunidades a veces no tienen acceso a estos antidepresivos de segunda generación y nos tenemos que defender con lo que haya. ¿Cuáles son esos antidepresivos de segunda generación? Son los inhibidores de recaptación de serotonina, que ya vamos a ver cuáles son, o los inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina. Entonces, podría escoger cualquiera de esas dos familias, cualquier medicamento de esas dos familias para tratar a mi paciente. ¿Qué me pide la guía? Trate de individualizar al paciente para tomar la mejor decisión, porque todos ellos, tanto los inhibidores de recaptación de serotonina como los inhibidores de recaptación de noradrenalina serotonina, están al mismo nivel de recomendación o de sugerencia por parte de la guía. Yo tengo que conocer a profundidad mi paciente o el perfil del paciente y asimismo el perfil de seguridad del medicamento o beneficios extras del medicamento para tomar la mejor decisión. Ahorita vamos a compartir algunos casos clínicos bien interesantes que nos permiten ejemplificar cómo se hace ese perfilamiento del paciente para poder decidir el mejor antidepresivo de segunda generación para ese paciente. ¿Qué evidencia respalda el uso? Esta publicación es bien bonita, es un metaanálisis de 432 estudios, más de 100,000 pacientes analizados, publicado en el 2018, en donde claramente se demostró que el uso de antidepresivos de segunda generación tiene un 37 hasta un 113% más de probabilidad de lograr una remisión versus antidepresivos de otras generaciones. Es por eso que la guía hace la sugerencia de que si tenemos disponibles los de segunda generación, usemos los de segunda generación. Esta es una revisión pues un poquito más vieja, del 2012, 37 estudios, más de 8,000 pacientes, en donde se centraba principalmente en la fluoxetina o venlafaxina como antidepresivos de segunda generación, y tanto la fluoxetina como la venlafaxina tienen un 14% más de probabilidad de alcanzar la remisión en los pacientes con episodios depresivos mayores versus antidepresivos de otras generaciones. Entonces, los datos o la evidencia es contundente y por eso la recomendación es utilice este tipo de antidepresivos como primera línea en los pacientes. La otra pregunta es, bueno, ya la guía me está diciendo que debo utilizar de segunda generación, inhibidor de recaptación de serotonina o inhibidor de recaptación de serotonina noradrenalina. La pregunta que sigue es, ¿cuáles son esos de segunda generación? ¿Cuáles hacen parte de cada uno de estos grupos? En la tabla que ven en pantalla, ven o encuentran los inhibidores de recaptación selectivos de serotonina. ¿Cuáles son esos inhibidores de recaptación selectivos? Está citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, fluvoxamina de liberación controlada, paroxetina, paroxetina de liberación controlada y sertralina. Esos medicamentos hacen parte de ese primer grupo de inhibidores de recaptación de serotonina selectivos. ¿Puedo utilizar cualquiera de ellos? ¿Por recomendación de eficacia? Sí, porque todos tienen la misma eficacia. Ahora, vamos a ver más adelante en cuanto al perfil de seguridad o beneficios extra, cuál de pronto se puede ajustar mejor al perfil de mi paciente. Miren que las tablas son bien interesantes porque nos dan dosis iniciales, ¿cierto? Dosis de mantenimiento y dosis máxima.
A estos pacientes, claramente, si yo voy a iniciar una sertralina, pues no le voy a iniciar los 300 miligramos de entrada, que es la dosis máxima recomendada por guías. ¿Por qué? Porque la guía dice, utilice la dosis mínima efectiva, perdón, porque ya es vía real, utilice la dosis mínima efectiva con buena tolerabilidad. Y ahí sí, dependiendo del perfil farmacogenómico del paciente, la dosis mínima efectiva para mí pueden ser 100 miligramos de sertralina, pero para uno de ustedes pueden ser 200, para otro de ustedes con 50 miligramos puede que ya estén totalmente controlados. Entonces ahí es cuando iniciamos, en este ejemplo que ya colocamos, sertralina 50 miligramos, vamos viendo cómo va tolerando el paciente y qué respuesta tiene, y vamos titulando hasta lograr la remisión de los síntomas a la menor dosis posible. Me paso a la otra tabla. Estos son los medicamentos que son inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, que es el otro grupo que nos dice la guía que podemos utilizar en primera entrada. También, pues acá está la desvenlafaxina, duloxetina, milcipram, venlafaxina y venlafaxina de liberación extendida. Y también tienen sus dosis iniciales, cómo puedo hacer la titulación y sus dosis máximas. Y lo mismo que pasa con las anteriores. La dosis efectiva para un paciente de venlafaxina pueden ser 75, para otro paciente pueden ser 375. Depende mucho de la farmacogenómica detrás de ese paciente y de cómo metaboliza el medicamento y cómo es la expresión de los receptores que tienen que ver con el mecanismo de acción de la venlafaxina. Entonces miren que también hay una segunda generación adicional, que son estos medicamentos que ustedes ven en pantalla, en donde hay dos muy utilizados, o que utilizamos frecuentemente, que son el bupropión de liberación inmediata, liberación extendida o liberación controlada, y la mirtazapina, que también tiene un efecto bien interesante cuando yo busco controlar la depresión, pero que también el paciente controle sus trastornos de sueño asociados. Y al igual que los anteriores, todos tienen la misma eficacia comparable o el mismo grado de recomendación por las guías, y tienen dosis de inicio, dosis de mantenimiento y dosis máximas. Miren, interesante, por ejemplo, el bupropión XL de liberación controlada 24 horas, tiene dosis máxima en Estados Unidos de hasta 450 miligramos, pero en Europa es de 300 miligramos. Y esta diferencia no es porque el estudio haya sido diferente en demostrar o estudiar diferentes dosis, sino que va muy relacionado a la farmacogenómica, en donde los pacientes europeos, por su metabolismo, pues toleran hasta unas dosis de 300 miligramos de bupropión. Más allá de eso, ya empiezan a aparecer los eventos adversos o la toxicidad inaceptable. Entonces, miren que uno tiene una gran cantidad de medicamentos. Solo en estos que están recomendados por la guía, en esta primera tabla tenemos 8 medicamentos, en esta segunda tabla tenemos 6 adicionales, ahí ya van 14, y en esta tercera tabla tenemos otros 6. Tenemos 20 medicamentos que la guía nos sugiere como primera línea. 20 medicamentos, y ambos al mismo nivel de evidencia en términos de sugerencia. O sea, todos podrían ser primera línea. Ahí es cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿qué más necesito poner sobre la balanza para tomar la decisión de mi paciente en cuál sería el mejor? Y también es cuando yo tengo que empezar a incluir a los pacientes para la toma de decisión. Y ya vamos a ver con unos ejemplos, unos casos clínicos bien interesantes. ¿Qué evidencia hay de ellos? En episodio depresivo mayor, leve y moderado, la eficacia es similar, por lo tanto, no es un factor determinante. O sea, que uno de los que acabamos de ver sea mejor que el otro, no es así, todos tienen una eficacia similar, por lo cual no es un factor determinante para tomar la decisión. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar si el paciente ha usado antidepresivos previamente, cuáles son los síntomas depresivos específicos. No es lo mismo que el paciente tenga trastornos del sueño a un paciente que no tenga trastornos del sueño, pero que tenga consumo alto de alimentos y esté haciendo sobrepeso. Son dos perfiles totalmente diferentes,
para dos medicamentos totalmente diferentes. También tenemos que pensar en el perfil de seguridad y el perfil de seguridad asociado a lo que quiera el paciente. Por ejemplo, hay medicamentos que tienen más impacto en la salud sexual de los pacientes. Puede que un paciente con depresión mayor, moderada, de 64 años, ya no le importe su salud sexual y puede que pase. Diferente a un paciente joven de 28 años con un episodio depresivo mayor moderado, al cual su salud sexual sí le toma un papel muy importante. Entonces, cuando yo tengo que ponerle sobre la mesa cuáles medicamentos tengo disponibles y cuáles son los de menor riesgo o que impactan en una menor proporción la salud sexual de ese paciente. Y algo también importante, ¿qué otros medicamentos está tomando el paciente? Porque es importante por el tema de interacciones medicamentosas que pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas o pueden causar el riesgo de fallo terapéutico. Entonces es muy importante siempre valorar estos 4 criterios para poder determinar la mejor elección del tratamiento. Para la mayoría de los pacientes se ha evidenciado que citalopram o sertralina tienen el mejor balance de eficacia, disponibilidad o seguridad, pero hay que perfilar muy bien mi paciente. Algo que siempre le digo a mis residentes y pues mis estudiantes de farmacología clínica es perfile muy bien a su paciente, porque la guía no deja de ser eso, una guía, es un camino, la guía es eso, una guía o un camino, pero hay pacientes que se salen de la guía y en donde yo tengo que hacer cosas adicionales para ajustarme a ese perfil específico del paciente. Y aquí es cuando empezamos a mirar beneficios adicionales de los antidepresivos. Por ejemplo, la mirtazapina no solo funciona como antidepresivo, también es un buen inductor del sueño. Entonces, si yo tengo un paciente con depresión que adicionalmente me está haciendo trastornos del sueño, pues la mirtazapina por ese efecto adicional de inductor del sueño sería la mejor elección para ese paciente que tenga depresión y trastornos del sueño. Acá vemos, el bupropión, por ejemplo, ayuda a los pacientes que están faltos de energía. O sea, el bupropión, por su mecanismo de acción, que es bien interesante, no solo es un antidepresivo, sino que no produce sueño e incluso puede llegar a activar a los pacientes. Entonces, si mi paciente es un paciente con un trastorno depresivo, que entre sus síntomas está como con lentitud psicomotora, que uno lo ve bajito de energía o que su profesión requiere que esté despierto porque es un celador, es un conductor de bus, de avión, pues el bupropión puede ser una buena opción porque no genera un efecto sedante y adicionalmente puede aumentar o poder tener el efecto contrario de generar un efecto de aumento de la vigía en los pacientes. También, por ejemplo, si tengo un paciente con un trastorno depresivo que ha venido perdiendo peso en una gran cantidad o en una gran masa corporal asociada a esa depresión, la mirtazapina también puede ser una buena opción, porque la mirtazapina le va a mejorar el trastorno depresivo, pero adicionalmente le va a permitir ganar peso en este paciente, en este contexto, donde el peso ha venido perdiendo. Pero puedo tener lo contrario, puedo tener un paciente con depresión que coma mucho, haya aumentado de peso, pues en ese caso la mirtazapina no es una opción, pues porque va a seguir aumentando ese peso. En ese caso, el bupropión vuelve a aparecer como una muy buena opción. Miren que acá, trastorno depresivo en donde el paciente quiera perder peso o mantener su peso actual, el bupropión es la opción. El bupropión también es una buena opción para pacientes con trastorno depresivo que quieran dejar de fumar. Entonces miren que si yo tengo un paciente depresivo que adicionalmente tiene un trastorno de adicción al tabaco y me manifiesta que quiere dejar de fumar, el bupropión es una muy buena opción porque va a impactar dos pájaros de un tiro, decimos por aquí. Le va a ayudar con la depresión, pero adicionalmente le va a ayudar con la ansiedad de estar fumando y le va a disminuir el consumo de tabaco. Hay otro perfil de paciente, paciente con depresión, pero que adicionalmente tiene dolor neuropático crónico. Miren que en este caso
la duloxetina, que es un inhibidor de recaptación de serotonina noradrenalina, puede ser una muy buena opción para estos pacientes porque le va a ayudar a tratar la depresión, pero asimismo el dolor neuropático crónico. Ahora, que el paciente, y miren que este es un criterio que ponen las guías, mi paciente ya hizo un episodio depresivo mayor, leve o moderado. Le di en su momento sertralina y logró la remisión. Si vuelve y me presenta, o sea, me hace una recurrencia, es decir, ya logró la remisión, pero vuelven a aparecer los síntomas después de la remisión, pues la mejor opción es el tratamiento que ya le funcionó. Equipo ganador no se cambia. Entonces, si ya le funciona la sertralina en su momento y alcanzamos la remisión, pues volvamos a darle sertralina para volver a alcanzar la remisión. Entonces, miren que es bien interesante. Y el último perfil, no menos importante, pacientes que quieren mantener su salud sexual al máximo, o sea, que no hagan disfunción sexual. Bupropión, mirtazapina, bortioxetina son medicamentos que no afectan la salud sexual y que el paciente puede seguir con una adecuada salud sexual. Entonces, en base a eso es que yo perfilo a mi paciente, porque si yo cojo solo la columna de la derecha, todos están al mismo nivel de recomendación y por guía cualquiera de ellos podría llegar a utilizar. Yo tengo que irme a las características clínicas de la izquierda para tomar la mejor decisión. Por ejemplo, este primer caso que les traigo para que lo analicemos. Una mujer de 52 años, diagnosticada con diabetes tipo 2 y fibromialgia. Refiere síntomas depresivos moderados desde hace 4 meses. Describe una nube negra que no la deja disfrutar de sus nietos, pero lo que más le preocupa es que su dolor neuropático, que es una quemazón en los pies por la diabetes, ha empeorado drásticamente con su bajo estado de ánimo. ¿Cuál es el problema principal de esta paciente? Pues una paciente que está cursando con un episodio depresivo moderado, mayor moderado, y asociadamente tiene un dolor crónico desde el punto de vista neuropático. Manifiesta en la consulta una preocupación secundaria. Ya toma mucha medicación para el control de la glucosa y no quiere añadir una gran carga farmacológica. Ella lo expresa como no quiere añadir 5 pastillas más a su rutina de tratamiento. Y dentro de los antecedentes, a la paciente ya le habían recetado fluoxetina para el manejo de un episodio depresivo mayor moderado, pero la suspendió porque sentía que no le estaba ayudando con los dolores corporales que ella presenta o que ve agudizados por el episodio o el bajo ánimo que está presentando. En ese orden de ideas, y aquí vamos a hacer una pausa para que lo puedan analizar con calma. En ese orden de ideas tenemos una paciente femenina de 52 años, diabética, con episodio depresivo mayor moderado, que adicionalmente a la depresión refiere un dolor crónico neuropático que refiere no querer tomar muchas pastillas para controlar los síntomas y que ya había recibido fluoxetina, pero que lo suspendió porque no le estaba ayudando con el dolor neuropático. Bajo ese contexto, nos trasladamos a esta tabla. Y ahí es cuando les voy a dejar unos segunditos para que piensen en este contexto clínico cuál podría ser la mejor opción. E incluso quiero que me la copien cuál sería la mejor opción para este paciente bajo este contexto por el chat. No les dé pena, porque en teoría, cualquiera de las que ustedes escojan, siempre y cuando sea una segunda generación, por guías estaría bien, porque todos están al mismo nivel de recomendación. Lo que queremos es personalizar el tratamiento en base al caso de la paciente. Entonces, les pido que por favor analicen el caso y me coloquen en el chat cuál sería la mejor opción o qué podrían indicarle ustedes a su paciente en este contexto. 52 años, mujer,
diabética con dolor neuropático crónico con un episodio depresivo mayor que quiere tratar ambos síntomas. Por aquí, Sandra nos pone que duloxetina, Raúl también nos pone que duloxetina. Voy a dar unos 30 segunditos para que los que no han podido dar la opinión y participar puedan dejar en el chat cuál sería la opción que ustedes escogerían en este contexto. Y ya venimos a revisar el caso clínico y ver de las opciones cuál podría ser la mejor. Pensando en que tenemos acceso a todo. Porque puede ser que yo solo tenga acceso a mirtazapina, pues nada, mirtazapina porque no tengo acceso a más. Asumiendo un escenario ideal en donde tengo acceso a casi todos los tratamientos. Bueno, vi por aquí en los comentarios, duloxetina, bupropión son como los candidatos principales y gracias a las personas que participaron en este primer caso clínico, vamos a tener otros casos adicionales. Los invito a seguir participando. Como les menciono, en teoría no hay respuesta errónea porque por guías cualquiera de los de segunda generación puede ser utilizado como primera opción. Bueno, haciendo el análisis de este caso, uno se podría preguntar, ¿el bupropión? ¿Cierto? Y algunos colocaron bupropión. El bupropión, aunque es una excelente opción para la energía de esta paciente que tiene un ánimo bajo, que de pronto necesita la energía, no tiene un efecto asociado con la mejora del dolor crónico. De hecho, podría aumentar la ansiedad de la paciente si el dolor persiste. E incluso, pues veíamos anteriormente que le habían iniciado fluoxetina, pero que la fluoxetina no le estaba ayudando con su dolor crónico, por lo tanto la paciente lo suspendió. Entonces, con el bupropión existiría el riesgo de que como no le ayuda con el dolor crónico, pues la paciente también lo suspenda. También me podría hacer la otra pregunta, mirtazapina, no la vi en comentarios, pero podría ser, porque ese día con los residentes, pues pudimos decir, bueno, ¿y por qué mirtazapina? No, o si no estoy mal, fue un interno que puso la opción sobre la mesa. La mirtazapina hubiera sido una buena opción si la paciente tuviera insomnio, pero no manifiesta insomnio, y adicionalmente es una paciente diabética, en donde pues hay riesgo de ganancia de peso, mayor morbilidad cardiovascular, por lo tanto pues la mirtazapina en este escenario puede tratarle la depresión, pero le va a aumentar de peso y puede ser contraproducente. Y finalmente uno evalúa la duloxetina. La duloxetina es interesante. ¿Por qué? Porque la paciente, o bajo la característica de Desired Trait Concomitant Chronic Neuropathic Pain, pues es muy útil para cuando el paciente tiene depresión, pero adicionalmente tiene un dolor neuropático crónico y la tabla que veíamos anteriormente la recomienda explícitamente. Por lo tanto, si escogiéramos duloxetina, estaríamos tratando la depresión, pero adicionalmente el dolor neuropático con una sola molécula, que es algo que la paciente refería. No quiere agregar 5 pastillas adicionales a su tratamiento. Con una sola molécula le estoy tratando ambos problemas, la depresión y el dolor neuropático. Y asimismo, como estoy abordando sus necesidades de querer menos pastillas y algo que le ayuda a controlar los dos síntomas, pues lo que voy a hacer es que la paciente sea adherente porque va a sentirse bien, va a mejorarle el dolor, es solo una pastilla en titulaciones iniciales y eso aborda
la causa principal de la angustia. Entonces miren que este caso es bien interesante porque todos los medicamentos podrían llegar a ser válidos en términos de recomendación 1A para todos, pero ya cuando uno hace el perfilamiento del paciente, si tuviera la disponibilidad de todos, en este caso de duloxetina, pues esta sería la mejor opción. Les voy a hacer una pequeña variación al caso. ¿Qué pasa si el paciente fuera un hombre de 45 años con obesidad grado 1 que fuma 20 cigarrillos al día y le preocupa que los antidepresivos le quiten el deseo sexual? Les voy a dar otros 30 segunditos para que analicemos este caso. Hombre de 45 años con obesidad grado 1 que fuma 20 cigarrillos al día y le preocupa que los antidepresivos le quiten el deseo sexual. Para que lo puedan analizar y en base a esta tablita seleccionemos el mejor tratamiento para este paciente. Voy a poner por aquí el cronómetro, 30 segunditos para hacer esa selección. En este caso yo lo manejaría con bupropión. Ah, gracias Carlos por abrir el micrófono. Perfecto. Carlos daría bupropión. Por aquí voy leyendo mensajes por aquí. Raúl también, Verónica y Sandra también le darían bupropión. Voy a esperar los 15 segunditos que hacen falta para los que no han participado se animen a participar y pues podamos tener la conversación. El bupropión es el que tiene menor efecto sobre su actividad sexual, de hecho la mejora, y por otro lado reduce la ansiedad por el uso de tabaco. Súper Carlos. Y efectivamente es por ese lado, porque uno mira esta tabla y uno podría pensar, bueno, el bupropión ayuda a dejar de fumar, ¿cierto? Por la tabla, la ansiedad de dejar de fumar. Entonces, ¿estaríamos abordando un problema del paciente? Sí, porque se está fumando 20 cigarrillos al día. 2, es un paciente que tiene obesidad grado 1. Es un paciente en donde necesitamos que el efecto del medicamento sea efecto neutro o que incluso lo ayude a perder de peso. Y cuando uno mira la tabla, el bupropión tiene efecto neutro sobre el peso o ayuda en algunos pacientes a perder el peso. Y 3, el paciente manifiesta activamente que no quiere un tratamiento que le afecte su vida sexual. Por lo tanto, pues el bupropión sería el tratamiento perfecto porque aborda las 3 necesidades adicionales a la depresión, porque cualquiera de los antidepresivos le va a mejorar la depresión o los síntomas depresivos. Pero adicionalmente a esto, el bupropión le ayuda con el cigarrillo a no ganar peso y a no afectar su vida sexual. Y eso es clave para tomar la decisión. Y a ese nivel de detalle es donde deberíamos llevar la selección del tratamiento del paciente. No solo es saber no es solo saber si el paciente necesita o no antidepresivo, sino que si necesita antidepresivo, cuál es el mejor antidepresivo para su perfil, porque eso nos va a mejorar la adherencia de los pacientes. Les pongo un segundo caso clínico. Paciente 82 años, residente en un centro de cuidados prolongados. Tiene un antecedente de demencia tipo Alzheimer en etapa moderada y adicionalmente artrosis severa. El personal de enfermería de la institución donde se encuentra hospitalizado reporta que en los últimos 2 meses el paciente ha perdido aproximadamente 6 kilos de peso, es decir, 10% de su masa corporal. El paciente rechaza la comida, dice que no tiene hambre o se queda dormido frente al plato. Presenta adicionalmente insomnio de conciliación severo. Se levanta a deambular por los pasillos a las 2 a.m., lo que genera agitación y riesgo de caídas. Y adicionalmente se muestra apático, con retraimiento social y anedonia. Su índice de masa corporal en este momento es limítrofe en 18.5 y en los paraclínicos que le tomamos demostraban o se evidenciaba albúmina baja como un signo de desnutrición.
ya toma 6 medicamentos distintos para Alzheimer y para sus otras enfermedades. Nosotros en ese momento buscábamos un medicamento que no complique su cuadro gástrico ni su función sexual, que aunque no es prioridad para él, evita efectos anticolinérgicos molestos. Entonces, en este escenario, que ya es un poquito más complejo, porque es un señor de 82 años con Alzheimer y artrosis severa, que ha venido perdiendo peso, que rechaza la comida, que tiene insomnio, que se muestra apático con retraimiento social y anedonia, con un índice de masa corporal limítrofe y una albúmina baja, y que ya toma 6 medicamentos distintos para sus otras patologías. ¿Cuál podría ser la mejor opción en este paciente? Voy a dar también, este caso es un poquito más complejo, voy a dar un minutico para que tomemos el tiempo de analizar cuál sería la mejor opción. La podemos dejar escrita en el chat. Si no, ahorita abrimos los micrófonos para que a los que se animen, y gracias Carlos por la participación activa, abrir el micrófono y dar la mejor opción y el por qué escogerían ese tratamiento. Entonces demos un minuto, démoslo prácticamente para no extender mucho la charla, demos un minuto para cuál sería la mejor opción que ustedes escogerían para este paciente. Bueno, yo emplearía como una primera alternativa sertralina, tomando en cuenta que es un paciente que pudiera tener un compromiso cardiovascular. La sertralina es el de mayor seguridad cardiovascular, pero si lo que quiero es incrementarle que acepte la alimentación, puedo intentar también con mirtazapina. Super, Carlos, válido. Vamos a ver qué ponen tus compañeros por aquí en el chat, o si alguien más se anima a conversar y a ser parte de qué escogerían y por qué lo escogerían, como el compañero Carlos muy bien lo ha mencionado. Pues adelante, por favor. ¿Qué pasó con mi oficina? No sé, me gustará que se papá, libros, diferentes cosas, las tenemos que buscar. Bueno, ya paso aquí el minutico. Vi que pues también comparten la opinión de Carlos de que mirtazapina puede ser una muy buena opción para este paciente. Pues analizando el caso, uno diría, bueno, un inhibidor de recaptación de serotonina selectivo, ¿cierto? Por ejemplo, la fluoxetina, y Carlos lo mencionaba, la fluoxetina tiene riesgo cero de ganancia de peso, ¿cierto? Y puede causar cierto grado de insomnio, 2 estrellas, o en algunas tablas le ponen hasta 2 estrellas, y esto podría empeorar su falta de apetito y su agitación nocturna. En el contexto del paciente es muy válido, es un paciente de 82 años, con un riesgo cardiovascular, con interacciones medicamentosas, en donde un episodio de hipotensión ortostática, en donde la fluoxetina sí tiene bajo riesgo de hipotensión ortostática, pues podría ser muy grave en este paciente que vaya a ser un episodio de hipotensión ortostática, se caiga, se golpee en la cabeza, sangre o se fracture la cadera, porque puede pasar en estos escenarios y creo que expande cada semana ver este tipo de casos. Por ese lado podría ser válido, pero pues pensando en que el paciente ha perdido peso y que es una necesidad de que gane peso y que el insomnio es un problema, pues la fluoxetina bajo ese escenario no podría ser la mejor opción. Hay otro, y es que uno podría pensar, bueno, y la sertralina sigue manteniendo un efecto protector cardiovascular, no me genera tanto insomnio con la fluoxetina, y en términos de ganancia de peso puede ser 0 o en algunos casos 1 estrella, podría llegar a aumentar de peso. ¿Cuál es el problema de la sertralina? La toxicidad gastrointestinal. Y este es un paciente que ya no tiene ganas de comer. Y si le sumo una toxicidad gastrointestinal de la sertralina, podría estar aumentando aún más esas no ganas de comer. Entonces podría estar comprometiendo
la alimentación adecuada y seguir proponiendo que el paciente siga perdiendo peso y en desnutrición. Por otro lado, también Carlos mencionaba la mirtazapina y varios de ustedes mencionaron la mirtazapina. Aquí sí uno podría hacer una selección muy interesante porque le trata la depresión, claro, pero también le ayuda a estimular el apetito. Entonces le trataría su otro problema, que es la pérdida de peso por inapetencia. Pero adicionalmente le ayuda con su tercer problema, que es su insomnio, porque la mirtazapina tiene un efecto antihistamínico potente a dosis bajas, funciona como un sedante e inductor del sueño. Entonces miren que pues es un medicamento que le ayuda a tratar la depresión, que le ayuda con la pérdida de peso y que le ayuda con el insomnio. Le está tratando con un solo medicamento, le estamos abordando 3 problemáticas a ese paciente y podría ser la mejor opción. Tip farmacológico, algo interesante, la mirtazapina, desde su curva dosis-respuesta, paradójicamente la sedación es a dosis bajas, no a dosis altas. Y es bien interesante porque la mirtazapina es selectiva o es un antihistamínico que induce sedación, un anti-H1 que induce sedación por a bajas dosis. A altas dosis pierde ese efecto antihistamínico y efecto sedante. ¿Por qué se los menciono? Porque lo hemos visto. Utilizan mirtazapina como inducción del sueño, pero a dosis altas. Y a dosis altas, la mirtazapina no tiene efecto de inductor del sueño porque pierde esa selectividad por los receptores antihistamínicos, por lo tanto, pierde el efecto para inducir el sueño. Entonces, siempre que prescribamos mirtazapina como tratamiento para un insomnio, las dosis tienen que ser bajas entre 7.5 y 15 porque es el efecto antihistamínico potente que va a ocasionar la inducción del sueño. Y lo otro importante, pues para alcanzar la Tmax de mirtazapina, es decir, el pico máximo de concentración para esa inducción del sueño, se alcanza entre los 30 a 60 minutos. Es decir, que si yo quiero que el paciente duerma, pues tengo que dárselo 30 a 60 minutos antes de acostarse. Si se lo doy mucho antes, pues puede que induzca el sueño antes de la hora de dormir. Si se lo doy en la mañana, pues no tiene sentido. Si se lo doy al mediodía, no tiene sentido. Ya si se lo doy muy tarde, si el paciente se quiere dormir a las 8 y se los doy a las 8 en punto, pues no se va a dormir a las 8 porque va a estar ejerciendo su efecto de 8:30 a 9 p.m. Entonces, ese es el tip farmacológico para compartir en este momento en torno a la mirtazapina. Entonces, miren que eso o ese tipo de evidencia es en torno al trastorno depresivo mayor leve y moderado. ¿Qué pasa con el trastorno depresivo mayor severo? Es decir, 20 o más puntos de la escala PHQ-9. Entonces, idealmente, el trastorno depresivo mayor severo sí necesita hospitalización. Ese paciente lo idealmente es que requiera una hospitalización para la vigilancia estricta. Y acá hay una fuerte recomendación a terapia combinada. Terapia combinada, ¿qué es? Tratamiento farmacológico más psicoterapia estructurada más tratamiento complementario. Entonces, ese es lo que necesitamos con estos pacientes para lograr el mejor control de la enfermedad. Aquí sí, la guía nos pone unos sobre otros. Aquí no es como el trastorno depresivo leve o moderado, en donde todos los 25 que vimos estaban al mismo nivel. En este escenario, sí hay cierta inclinación a escoger venlafaxina o duloxetina porque tienen mejores tasas de remisión en episodios depresivos mayores severos o en su defecto escitalopram o sertralina. Aquí sí la guía nos dice, bueno, ya no son todos los de segunda generación, sino trate de escoger uno de estos 4 porque al parecer tienen mejores tasas de remisión. Y se ha demostrado en múltiples metaanálisis esas mejores tasas de remisión cuando vemos pacientes con el episodio depresivo mayor severo. También dice, ojo con el perfil de seguridad. Carlos ahorita nos da un muy buen análisis de los perfiles de seguridad y nos decía, bueno, puede ser cardiovascular, este tiene insomnio,
la disfunción sexual. Estas son más o menos las tablas farmacológicas que nos ayudan a tomar esta decisión. Cuando, pues claro, cuando uno ha visto muchos pacientes o es el día a día de uno se lo termina aprendiendo de memoria. Cuando no, pues es totalmente válido tenerlos impresos en una tablita, en una ficha memotécnica, mientras me los logro aprender para tratar de tomar la decisión o la mejor decisión frente al paciente. No hay ningún problema. Miren que en cuanto a las señoras recaptaciones de serotonina, ninguno, salvo la paroxetina, tiene efecto anticolinérgico. O sea, si uno de los problemas es, por ejemplo, tengo un adulto mayor con depresión, con hiperplasia prostática y disfunción urinaria, o sea, escape urinario o incontinencia urinaria, que toma otros medicamentos que ya le causan carga colinérgica, carga anticolinérgica, pues cualquiera de estos, salvo la paroxetina, me puede funcionar porque no le va a aumentar la carga anticolinérgica a ese paciente. En términos de sedación, si yo lo que quiero es evitar al máximo la sedación, pues puedo utilizar una fluoxetina que tiene un efecto cero sobre la sedación. En términos de insomnio o agitación, la fluoxetina y la sertralina me generan insomnio o me pueden generar agitación. Entonces, no sería lo ideal en pacientes que manifiesten insomnio porque se los va a generar. Si el paciente es adulto mayor, hipertenso, que toma otros antihipertensivos y la hipotensión ortostática es un problema, cualquiera menos la paroxetina tienen el mismo riesgo. La paroxetina sí me aumenta mucho el riesgo de hipertensión ortostática, no sería la elección. Si tengo un paciente que toma otros medicamentos que le prolongan el QT cardiovascular, que genera pues riesgo de arritmias potencialmente mortales, pues citalopram y escitalopram no son una opción porque son los que más prolongan el QT. Si tengo un paciente con, por ejemplo, este señor o el caso que vimos anteriormente, que como que no come, que rechaza la comida, pues lo ideal sería evitar la sertralina porque es el que más aumenta la toxicidad gastrointestinal y aún más le daría aberración hacia la comida. En términos de ganancia de peso, si quiero un medicamento que no me gane de peso, la fluoxetina es una buena opción. Pero si quiero un medicamento que me gane de peso, la paroxetina es la que más gana peso en los pacientes. Y en la disfunción sexual, acá sí el perfil es pésimo para este grupo de medicamentos, porque mínimo te aumentan 3 cruces de disfunción sexual y la paroxetina incluso te aumenta hasta 4 cruces de disfunción sexual. Pero si yo me paso, por ejemplo, a los inhibidores de recaptación de serotonina noradrenalina, miren que en términos de disfunción sexual, salvo la venlafaxina, la duloxetina o la desvenlafaxina son muy buenos para un paciente que no quiera perder su funcionamiento sexual. Entonces, miren que dependiendo de lo que yo quiera o quiera evitar, más bien, pues también puedo hacer la selección del tratamiento. Y aquí están los tricíclicos, por si acaso en algún caso necesito utilizarlos, y baso en eso, pues vamos a otro caso clínico. Este caso clínico está pensado más desde el perfil de seguridad del tratamiento antidepresivo que voy a escoger. Y aquí tenemos un paciente varón de 68 años con antecedente de hipertensión arterial, hiperplasia prostática benigna y un evento previo de arritmia. ¿Cuál arritmia? Una fibrilación auricular que en este momento está controlada. Refiere ánimo bajo, anedonia, llanto fácil tras la pérdida de su esposa hace 6 meses. Y adicionalmente presenta además pérdida de apetito y estreñimiento crónico. En el momento de la valoración encontrábamos a un paciente con un ritmo sinusual, pero con un intervalo QT corregido en el límite superior de la normalidad en 445 milisegundos. Por lo tanto, es importante evitar medicamentos que prolonguen el intervalo QT, que causen efecto anticolinérgico, porque claramente le van a empeorar la retención urinaria, o que le aumenten el riesgo de caídas por hipotensión, porque el paciente ya toma otros antidepresivos. Si yo les pongo esta tabla de estos tratamientos y yo quiero evitar lo que ustedes ven arriba, ¿cuál sería la mejor opción?
Bueno, aquí Sara nos pone que fluoxetina, En Sandra este caso, pone que citalopram. Adelante, Carlos, por favor. mi primera elección en este caso sería sertralina, nuevamente. Sertralina, perfecto. Estamos, en los anteriores estábamos como un poquito más unificados, aquí estamos un poquito más divididos. Voy a dar unos segunditos a ver si de pronto alguien más se anima a participar aquí en el chat y hacemos la valoración y miramos a ver de estos cuál podría ser la mejor opción. Bueno, por aquí se animaron, fluoxetina, escitalopram, ponen por aquí. Pues empecemos a valorar, ay, discúlpeme, me pasé. Empecemos a mirar. Entonces, quiero que prolonguen QT. Si me voy a la columna del QT, los que mayor tienen riesgo son citalopram y escitalopram. O sea, de entrada, esos dos los saco. Me quedo con fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina o sertralina. Ahora, quiero que no tengan efecto colinérgico. Ay, caramba, no sé qué está pasando con mi iPad. Ya, perdone. Quiero que no tengan efecto anticolinérgico. Entonces me paso de esos cuatro, saco la paroxetina, porque la paroxetina tiene efecto anticolinérgico. Entonces me quedo con fluoxetina, fluvoxamina, sertralina. Y por último, quiero que disminuyan al máximo el riesgo de caídas por hipotensión. De esos tres, fluvoxamina, fluoxetina y sertralina tienen riesgo comparable. O sea, con esas tres intervenciones, cualquiera de los tres me van a no prolongar QT, no me generan efecto anticolinérgico y tienen el mismo riesgo de hipotensión ortostática. Ahora, ¿qué más puedo mirar? Bueno, vayamos a mirar en ganancia de peso. El paciente no lo manifiesta como un problema, pero por ejemplo, si yo quisiera adicionar un medicamento que no gane de peso, de los tres me podría ir con una fluoxetina. Es verdad, el paciente no lo menciona y cuando uno mira, pues es un paciente que tiene de pronto, y yo lo podría pensar así, tiene riesgo cardiovascular porque ya tiene hipertensión arterial, tuvo una arritmia previa que está en manejo actualmente, pues prefiero que no gane peso. Podría hacer un análisis y en ese caso me iría con fluoxetina. Por otro lado, podría decir, bueno, todavía podría estar o quiero que tenga un menor impacto en disfunción sexual. Pues cualquiera de los tres no habría problema. Los tres tienen la misma disfunción sexual. Ahora, yo podría decir, bueno, ya que los tres, fluoxetina, fluoxamina y sertralina, me sirven para estas tres necesidades que tiene el paciente, ¿qué más puedo evitarle al paciente adicional? ¿Quiero evitarle insomnio? Si es así, y si quiero evitarle el insomnio adicional, pues la mejor opción sería fluvoxamina, porque la fluoxetina y la sertralina, entre esas tres, son las que más riesgo de insomnio o agitación tienen. O, por otro lado, si quiero evitarle la que haga toxicidad gastrointestinal, pues le evitaría la sertralina. Entonces miren que ahí no hay una respuesta absoluta y por eso les puse este ejemplo, porque estos tres medicamentos, fluoxetina, fluvoxamina y sertralina, me sirven para las necesidades del paciente. No me prolongan QT, no me generan efecto anticolinérgico, no me aumentan el riesgo de caída por hipotensión. Ahora, yo como clínico o como paciente de atención primaria sobre este paciente, decido de estos efectos adicionales qué es lo que más quiero evitar. Si quiero evitarle el insomnio, les doy fluvoxamina. Si quiero evitarle la toxicidad gastrointestinal, le doy fluoxetina, fluvoxamina. O si quiero antes inducirle el insomnio para que duerma mejor, a pesar de que el paciente no me lo está manifestando, le doy fluvoxamina o sertralina. Este es un caso bien interesante. Cuando vemos por aquí, pues digamos fluoxetina bien, fluvoxamina bien. En este caso sí, pues digamos que
sí seríamos muy estrictos en que citalopram o escitalopram no serían la elección, porque esto sí me aumentan la prolongación de QT. A ese nivel de detalle hay que tomar, por eso cuando uno formula antidepresivos o valora a un paciente con antidepresivos, se tiene que tomar el tiempo de ver cuáles son las necesidades del paciente y el perfil de seguridad. Les cambio el caso un poquito. Para este paciente, la sertralina se puede perfilar como una opción más segura. Aumenta 2 cruces la toxicidad gastrointestinal, podría generar náuseas al inicio, pero pues es un riesgo comparable con lo que es una prolongación de QT o una fractura por sedación. Entonces miren que hay también una reflexión es, hay riesgos que son comparables y hay riesgos que no son comparables. No es lo mismo que yo le aumente el riesgo de ganar de peso, donde el paciente, bueno, aumenta de peso, ejercicio y dieta me pueden ayudar, a que yo le aumente el riesgo de prolongación QT y que el paciente me haga una arritmia y se me muera. No son riesgos comparables. Y a ese nivel también de riesgo tengo que ver cuál riesgo, o sea, porque van a ver, o sea, el medicamento perfecto no hay. Y todo medicamento va a generar algún riesgo sobre el paciente. Ahí yo tengo que poner sobre la balanza cuáles son riesgos o cuál es mayor riesgo y cuáles son de menor riesgo. Les traigo otro caso clínico, este también es bien interesante porque es una mujer joven, 28 años, ejecutiva de cuentas, sin antecedentes de importancia. Consulta por un cuadro de trastorno de ansiedad, depresión generalizado de 8 meses de evolución, refiere que no puede apagar la mente, tiene dificultad para concentrarse en el trabajo y presenta fatiga diurna persistente. No puede permitirse estar somnolienta o embotada durante el día, porque pues, es una ejecutiva de cuentas que tiene que estar muy activa durante el día. Expresa mucha preocupación por mantener una vida sexual satisfactoria con su pareja y ha tenido antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia y teme que el medicamento le haga ganar peso. Entonces miren que es una mujer joven sin antecedentes, médicos en el momento sin importancia, pero necesita que el medicamento no la embote, no la embobe, no la vuelva somnolienta, que adicionalmente no le afecte su vida sexual y que adicionalmente no le gane de peso porque ya ha tenido problemas en el pasado y teme volver a pasar por lo mismo. Si uno mira esta tabla, solo con estos, centrémonos en estos pues como para particularidades del caso, solo con estos, ¿cuál podría ser la mejor opción? Mi primera opción sería bupropión. Bupropión. Carlos pone un ejemplo interesante de bupropión y totalmente válido. Ah, Carlos, hola. Qué gusto verte por aquí. Yo sí decía que me sonaban los análisis. Qué bueno verte por aquí, Carlos. Gracias por participar. Por aquí ponen citalopram, fluvoxetina. Entonces es bien interesante. Voy a dar unos segunditos más para que las personas que no han podido analizar el caso pues tengan la oportunidad y nos dejen en el chat el mensaje. Voy a dar 30 segunditos más para que puedan analizar el caso y dejar en el chat la primera opción que ustedes escogerían. Bueno, entonces volviendo por acá, si nos centráramos en la tabla, uno diría, bueno, no quiero afectar la disfunción sexual. De entrada, uno mira esta tabla, pérdidas. Caramba, no prendí la cámara, discúlpeme, me dio un acceso de tos. Pérdidas, o sea, uno mira esta tabla y uno dice, pucha, todos los medicamentos me generan una severa disfunción sexual. Si yo no tuviera más, o sea, si tuviera que escoger sí o sí uno de esta tabla, pues descartaría de entrada la paroxetina, porque entre los 5 es la que más riesgo de disfunción sexual tiene. Me quedaría con los otros.
Si solo tuviera que escoger de esta tabla, miraría cuál gana menos de peso. En este caso, la fluoxetina. Entonces, si solo me centrara en esta tabla, me iría con una fluoxetina porque de disfunción sexual es comparable con las otras y en ganancia de peso es 0. Pero Carlos pone algo bien interesante. Podría ser la opción. Pero, ¿qué es interesante? Si nosotros nos devolvemos a la tabla anterior del bupropión o de los otros adicionales, el bupropión te mantiene peso neutro o incluso te quita peso, que es algo que manifiesta la paciente como un dolor. Adicionalmente, la paciente no quiere estar embotada, tiene que estar activa, conectada con su trabajo. El bupropión te mantiene la energía, no te genera somnolencia o incluso en algunos pacientes te aumenta la energía. Y por último, tiene efecto nulo en la disfunción sexual. Entonces, en este escenario, si tuviéramos acceso al bupropión, sería la mejor opción, como Carlos bien lo menciona. Bueno, si hay medicamentos o riesgos que sí hay que evitar. ¿Cuándo y qué evitar? Entonces, si el paciente tiene hipertensión arterial, evitar al máximo la venlafaxina, porque me genera hipertensión arterial o crisis hipertensiva han sido documentadas en los pacientes. Si el paciente viene con un antecedente de epilepsia, deberíamos evitar al máximo el bupropión, porque en este caso el bupropión disminuye el umbral convulsivo y pues obviamente aumenta el riesgo de que el paciente haga un episodio convulsivo. Si el paciente tiene consumo de alcohol patológico, deberíamos evitar los inhibidores selectivos de serotonina, porque en este contexto se han demostrado en tener desenlaces negativos. Si el paciente viene con un QT prolongado, no es negociable evitar al máximo citalopram y escitalopram porque prolongan el riesgo del QT y pueden generar una arritmia potencialmente mortal. Si es un adulto mayor con hiponatremia crónica, con episodios de hiponatremia aguda que han requerido hospitalización, debería evitar al máximo la mirtazapina porque me genera episodios de hiponatremia a corto y largo plazo. Y si es una mujer joven que manifiesta querer quedar embarazada, debería evitar al máximo la paroxetina porque en estudios retrospectivos de embarazos con malformaciones cardíacas hay una posible asociación entre el uso de paroxetina durante el embarazo y riesgo de malformaciones cardíacas. Entonces, estas podríamos decir que no son negociables. O sea, si ustedes ven un paciente con venlafaxina e hipertensión arterial, lo ideal sería buscar un cambio. Si en una paciente joven que quiere quedar embarazada y tiene paroxetina, lo ideal también sería buscar un cambio para que el paciente, pues el embarazo no tenga o no haya riesgo de esas malformaciones cardíacas. Y ya para ir cerrando, ¿cómo cambian antidepresivos? Porque a veces es interesante. Puede ser que yo lo quiera cambiar porque el que elegí en primera instancia no está logrando el efecto que quiera. O puede ser que el paciente me llegó como la señora, el primer caso de la paciente diabética que le han formulado fluoxetina. Y yo como después de esta masterclass, esa paciente diabética con dolor crónico neuropático, ya sé que la duloxetina es la mejor opción. Entonces yo ya sé que esa fluoxetina que le prescribieron no va a ser la mejor opción, la suspendo y tengo que iniciar duloxetina. Puede ser otro escenario que me ha obligado a cambiar de antidepresivos. O que ustedes vean un paciente con un QT prolongado o que tome otros medicamentos que prolongan el QT y preciso viene con escitalopram. Es un riesgo no negociable en donde yo tengo que mirar cómo hago el cambio. Entonces, el cambio entre antidepresivos es común y al ser común tenemos que entender un poquito las bases. Y la base es que en la mayoría de los casos tiene que ser terapia cruzada o cross therapy, el término en inglés. Y es que yo voy bajando lentamente el que tengo ahorita, voy iniciando paralelamente el nuevo y así mismo, o sea, uno lo voy bajando, el otro lo voy iniciando para poder lograr la suspensión del anterior y que el nuevo esté en niveles terapéuticos. Siempre que se hagan esos cambios, la vigilancia tiene que ser muy estricta. No pueden ser pacientes de que yo les diga, suspenda la fluoxetina e inicie el bupropión y veámonos en 6 meses. Eso no puede pasar. Tienen que ser seguimientos muy estrictos. Incluso
La guía a veces dice cada 2 semanas debería valorar a su paciente en lo posible para hacer un buen cruzo. Y solo se contraindica la titulación cruzada cuando hay niveles de monoamina oxidasa. En su momento es que con Carlos tuvimos la oportunidad de compartir una sesión académica que también estuvo bien interesante hace como 2 semanitas, si la memoria ya no me falla, y veíamos que pues no vemos los inhibidores de monoamina oxidasa, tanto en el mercado colombiano como en el mercado mexicano, pues ya no son frecuentes, ya no están disponibles. Entonces digamos que esta contraindicación ante unos medicamentos que ya no están circulando por ahí, pues digamos que ya tendrá a desaparecer. También es importante, si yo cambio 2 medicamentos con el mismo mecanismo de acción, puedo hacer un cambio directo. O sea, por ejemplo, en esta mujer con disfunción, que no quiere disfunción sexual y que alguien le haya formulado paroxetina y yo veo que paroxetina no es la opción, pero pues solo tengo de esta tabla, la voy a llevar a una fluoxetina. Al tener el mismo mecanismo de acción y hacer parte del mismo grupo farmacológico, puedo suspender la paroxetina e iniciar la fluoxetina a dosis equivalentes sin necesidad de hacer terapia cruzada porque el mecanismo de acción es el mismo. Pero cuando el mecanismo de acción no es el mismo, sí me veo obligado a hacer terapia cruzada. También es interesante, cuando cambio entre inhibidores selectivos de recaptación de serotonina con inhibidores de recaptación de serotonina noradrenalina, puedo hacer el cambio directo porque comparten el efecto serotoninérgico. Pero cuando no, cuando cambio de un inhibidor selectivo a un atípico como un bupropión, pues que la guía farmacológica lo clasifica como atípico, pues acá sí tengo que hacer el cruzado. Por ejemplo, en este caso, si el paciente viniera tomando sertralina 200 miligramos, digamos que a esa mujer le hayan formulado sertralina y lo valoramos y ya aprendimos que la sertralina igual impacta negativamente la disfunción sexual y tenemos que pasarlo a un bupropión, que sería la mejor opción, y la paciente viene con 200 miligramos de sertralina, lo ideal es ir disminuyendo 50 miligramos semanales hasta lograr la suspensión y asimismo iniciar 150 miligramos de bupropión y a las 2 semanas llevarlo a 300 y a las otras 2 semanas llevarlo a 450. Podría ser un esquema de cruce entre los 2 medicamentos. Y aquí, ya para terminar, el último caso clínico de la noche, paciente femenina de 66 años con diagnóstico de ansiedad, depresión, viene en manejo con bupropión de 300 miligramos día, que no le está ayudando mucho con la ansiedad, la paciente se siente muy ansiosa con el tratamiento y el médico o en ese momento se decide pasar a sertralina. Algo importante, la paciente toma topiramato adicional para un temblor esencial. Entonces tenemos una paciente de 66 años, no lo coloqué, discúlpenme, 66 años con hipertensión manejada con losartán, perdón, con valsartán, disculpen, está con valsartán, una dosis diaria, que tiene un diagnóstico mixto de ansiedad, depresión, viene con bupropión de 300 miligramos, el bupropión no le está ayudando mucho con la ansiedad, tampoco le está ayudando mucho con el temblor esencial, siente que tiembla más con el bupropión, por lo tanto se decide pasar a sertralina. Y adicionalmente, para ese temblor esencial de la paciente, ella toma topiramato. ¿Cómo haríamos ese cambio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es adecuado el cambio en este contexto o lo hubieran mantenido el bupropión? Y 2, ¿la sertralina es buena opción o no es buena opción en este contexto de 66 años, hipertensa con valsartán y con un temblor esencial que no responde, bueno, que sí respondió a propranolol, pero que estaba haciendo bradicardia, por lo cual tuvimos que pasar a topiramato? Carlitos, ¿qué opinas? Estás en mute por si acaso. Yo considero que sí es conveniente el cambio a sertralina. Ya la paciente no está reportando ninguna mejora, aunque pues es un antidepresivo
inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que podría esperar un mayor beneficio, pero en este caso no lo está teniendo. Creo que sí vale la pena iniciar la reducción del bupropión e incrementarle de forma gradual la sertralina. Perfecto, Carlitos, súper. Muchas gracias por la participación y qué pena cogerte así a quemarropa directo, pero aprecio mucho el comentario. Entonces, es muy válido y lo primero que uno siempre tiene que ponerse sobre la mesa es que el cambio no vaya a traer riesgo de síndrome serotoninérgico, porque esa reacción adversa a fármacos es potencialmente mortal. Cuando uno mira este caso, el bupropión actúa sobre la dopamina y la noradrenalina, la sertralina pues es inhibidor de recaptación de serotonina, por lo tanto no hay un riesgo de síndrome serotoninérgico al cruzar estos dos medicamentos. Lo segundo, una posible regla de oro en el adulto mayor, empezar bajo e ir despacio. Eso quiere decir que no le voy a suspender el bupropión de golpe, porque puede hacer efecto rebote, pero tampoco le voy a iniciar la sertralina a dosis techo, porque no es lo ideal en un adulto mayor. Aquí tengo que ir bajando el bupropión de manera controlada. Puede ser 2 semanas de 300 lo bajo a 150 y luego a las 2 semanas, o sea, al mes, lo suspendo totalmente y voy iniciando la sertralina las primeras 2 semanas a una dosis baja y ya cuando bajo el bupropión subo la sertralina y cuando ya suspendo el bupropión sigo subando la sertralina. ¿Qué es importante? Pues esto es más o menos lo que les estaba comentando, que puede ser una aproximación totalmente válida con el bupropión e introducir la sertralina, comenzar 25 miligramos al día. Recuerden que en el adulto mayor, estar low and go low, iniciamos bajo y vamos con calma, porque tratamos de evitar al máximo las reacciones adversas, porque su capacidad de reserva funcional como adulto mayor no es lo mismo que un paciente joven, entonces puede tener más riesgos. Y llegar hasta el ajuste final. ¿Y cuál es ese ajuste final? Pues haber suspendido totalmente el bupropión y tener una sertralina en dosis efectivas para esa paciente. ¿Qué es importante? Que la paciente tiene que tener un control, no a los 6 meses, o sea, puede que yo no la pueda citar cada semana, pero si no la puedo citar cada semana, pues llamarla cada semana, cómo va, cómo se siente, porque si a las 2 semanas que le bajo el bupropión empieza a generar ansiedad, o sea, un trastorno de withdrawal al bupropión, pues de pronto me veo obligado a volver a subir al bupropión, seguir titulando la sertralina y luego más adelante volver a intentar desescalar el bupropión. Y en ese momento un residente me dijo, ¿por qué no hacemos un cambio directo? Pues bajar el bupropión de 300 a 150 por unos días, suspendo por completo, asegurándome que ya con ese cambio la paciente no ha hecho un withdrawal, una abstinencia al bupropión, y de entrada inicio sertralina a dosis completas. Buscamos en la literatura y podría ser una aproximación válida. Disminuyo el bupropión porque la paciente no me está manifestando en este momento y él me lo dijo, profe, no está manifestando síntomas de depresión. Lo que la está afectando es que el bupropión le está empeorando el temblor y le está generando ansiedad, pero depresión no tiene. Entonces, ¿por qué no le quitamos el bupropión, que es el problema? Y apenas logremos quitarle el bupropión, pues le iniciamos la sertralina, asumiendo que la paciente en este momento no está manifestando o está en remisión completa. Podría ser una opción válida, no supe cómo contraargumentarla, buscamos en la literatura, hicimos un club de revistas chiquitos y es una opción totalmente válida en este caso porque la paciente no está manifestando síntomas depresivos. Y en cuanto al topiramato, porque pensamos, ¿será que interaccionan? ¿Será que no? ¿Será que causa alto riesgo? Pues digamos que sí es importante que la sertralina puede generar leve temblor en las manos como efecto secundario al inicio del tratamiento y que tiende a desaparecer. Entonces, a la paciente hay que decirle que el inicio de la sertralina podría al principio empeorar el temblor esencial, pero que con el paso del tiempo tendría que mejorar. Pero sí es una interacción que hay que tener presente en estos pacientes. Y por último, cambio el caso, 45 años, trastorno depresivo mayor, tiene citalopram, 40 miligramos diarios. Carlos, se llama este paciente, ha estado tomando citalopram durante 2 años con buena respuesta para su depresión, pero resulta que nunca le habían tomado un electrocardiograma, se le tomó un electrocardiograma y se ve que tiene prolongado el QT.
no se los coloqué, pero este señor tenía casi 500, no era 500, estaría diciendo mentiras si fuera 500, pero sí estaría por ahí en unos 490 y pegue. Entonces, pues claro, viene controlado, pero pues el QT está en todo el limítrofe y el riesgo de que haga una torsión de puntas es alto y pues una torsión de puntas lo puede matar. Entonces se decidió quitar citalopram y cambiarlo por sertralina. En este caso, harían titulación cruzada entre citalopram y sertralina, teniendo en cuenta que son la misma clase farmacológica, mismos inhibidores de recaptación de serotonina. Pongan sí o no o manito arriba si harían titulación cruzada, manito abajo si no harían titulación cruzada. No, no es necesario. No es necesario. Perfecto, por aquí ven manitos abajo también. No es necesario, lo veíamos anteriormente. Ambos medicamentos tienen el mecanismo de acción. Por lo tanto, yo puedo suspender inmediatamente el citalopram e iniciar inmediatamente la sertralina. El cerebro no va a notar el cambio, o sea, literalmente porque tiene el mismo mecanismo de acción. ¿Qué sí tengo que hacer? Cuando el medicamento, es porque yo suspendo el citalopram. Que yo suspenda el citalopram al día siguiente no quiere decir que el QT ya esté perfecto. Tengo que esperar 7 días medias del citalopram para volver a tomar un electrocardiograma y ver cómo respondió ese QT a la suspensión del citalopram. Sería lo ideal para hacerle seguimiento a ese paciente. Pero la titulación la puedo hacer directa. Puedo hacer una titulación directa de suspender el citalopram y iniciar sertralina a su dosis equivalente, que buscando en la literatura, y lo revisábamos también con Carlos en la sesión que tuvimos, es difícil encontrar evidencia de dosis equivalentes. No es fácil, pero para estos dos medicamentos, la poquita evidencia que había, 50 miligramos de sertralina son igual a 40 miligramos de citalopram. Entonces, la dosis equivalente de sertralina para el cambio directo son 50 miligramos. Repito, no es fácil. La verdad, no es fácil. Hay veces que no se encuentran dosis equivalentes, entonces ahí toca medicina basada en la experiencia y no en la evidencia y tratar de hacer lo mejor por el paciente. ¿Qué mensajes para llevar a casa, muchachos? No hay un mejor antidepresivo, solo el más seguro para ese paciente. El corazón dicta la pauta, el QT no se negocia. Es algo que no se negocia en los pacientes. 2, prescribir el efecto secundario puede ser válido. Por ejemplo, la mirtazapina gana peso, pero si yo quiero que mi paciente gane peso, es totalmente válido. La mirtazapina genera insomnio por ese efecto antihistamínico, pero si yo quiero que mi paciente duerma, pues es totalmente válido prescribir el efecto secundario. Y por último, recordemos que la adherencia es clave. Si no logramos adherencia en los pacientes, no logramos nada en el tratamiento. Bueno, hasta aquí va la masterclass del día de hoy. No sé si haya dudas, preguntas, angustias o temas adicionales que de pronto quieran comentar en estos últimos 15 minuticos, o si todo quedó muy claro, pues también es totalmente válido. Tenemos la tarea con Carlos de la sesión, creo que este domingo tenemos la tarea, Carlos, de Boxetina, que es un antidepresivo que ustedes, pues que en México tienen disponible, que lastimosamente en Colombia no, pero que y estuve revisando los estudios, eficacia y seguridad, bien interesantes, y una dosificación también bien interesante. Lástima no tenerlo, pues en particular en Colombia, lástima no tenerlo, porque sí es bien prometedor. Bueno, sin más, Es muy interesante. Dale, Carlos, por favor. Es muy Carlos, interesante adelante. la vortioxetina, igual que la fluoxamina. El inconveniente que tenemos en México con estos dos medicamentos, yo trabajo en una institución de gobierno y nuestros pacientes, pues por lo general no tienen capacidad económica para adquirir sus medicamentos. Y cuando no los tenemos, pues tienen que comprarlos. Y por ejemplo, la fluvoxamina aquí en México es muy cara, igual que la vortioxetina. Eso quería comentar. Gracias, Carlos. No, sí, siempre pensar en el acceso al paciente. Y creo que, Carlos, tocas un tema importante, que es el término de adherencia. Yo como personal de la salud puedo prescribir ese medicamento porque sé que los estudios son muy sólidos.
pero si el paciente no tiene la capacidad de comprarlo y no lo pongo en el contexto de su paciente, pues va a comprar la primera caja y de ahí en adelante ya no va a comprar más. Y vamos a perder adherencia y puede ser el mejor tratamiento, pero sin adherencia no es nada. Entonces, chévere, chévere, Carlos, la opinión. Y bueno, voy a mirar por acá comentarios. Gracias, Sara, muy amable. Bueno, no veo más comentarios, no veo manitas levantadas. No siendo más, pues les devuelvo estos últimos 15 minuticos. Muchas gracias por conectarse a esta masterclass. Estén muy atentos de las redes sociales. Seguramente hay, incluso ahorita había otra en paralelo de tratamiento de obesidad. Hay temas bien bonitos y bien interesantes para que podamos seguir aprendiendo todos juntos. Un abrazo y que pasen buena noche. Muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias, Carlos, muy amable. Nos vemos el domingo.